Hola corazones, vamos a hablar de lo que ha pasado. Muchos de vosotros estaréis preguntando qué ha sucedido con la página de Facebook. Como bien ya publiqué, me la han hackeado. Ahora mismo todo es una incertidumbre. Cuando haya acontecimientos sobre esto que ha pasado, seré yo la que lo comunique. Yo sabía la magnitud de gente que me sigue, o sea, de eso soy consciente. Pero lo que nunca hubiera imaginado es el aprecio que me tenéis. Y me lo habéis demostrado con vuestros comentarios de apoyo y me siento llena de amor. De verdad, no puedo ser más afortunada en esta vida. Quiero deciros que va a haber muchísimos cambios en la comunidad, ¿no?, de Encarna Salcedo. Hemos creado un canal de Telegram. En ese canal va a haber varias publicaciones, pero también vais a tener esa mayor cercanía conmigo. Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental y hoy trabajaremos también con la bola de cristal en el lado sentimental. Así que Leo, vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo, y el trabajo que veo muchos de vosotros que intentáis tomar la mejor decisión posible. Leo dice, hay una etapa relacionada con tu trabajo que se termina. Hay una etapa que se termina, pero a mí no me dicen que tú vayas a estar fuera del trabajo o algo por el estilo. Me hablan de una etapa que se termina, ¿eh? Leo que no estáis trabajando. Noticias dentro de 3-4 semanas aproximadamente. Noticias muy positivas de trabajo para ti. Noticias que de trabajo, pero no a ver, ¿cómo lo explico? No de un trabajo como algo provisional, no, de un trabajo donde tú te quedarás, así lo dicen las cartas, algo que será estable para ti y que tú te quedarás. Uy, Escorpio te iba a decir, Leo. Leo, que tenéis un negocio, mi queridísimo Leo, vas a firmar algo, ¿vale? Dicen que el firmar esto implica el fin de algo también relacionado con tu negocio, mi queridísimo Leo, así lo dicen las cartas. El fin de una etapa, el fin de algo, Leo. Así que atención a estas firmas que se aproximan relacionadas con tu negocio. Yo no veo que sean firmas negativas, ni mucho menos, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Leo, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando, Leo, comenzándonos siguiendo. ¿Y tu economía? Vamos a seguimos. Leo, tu economía. Mi queridísimo Leo, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas que todos los que estéis esperando solucionar algo relacionado con lo sentimental, Leo, con lo sentimental, con la economía, perdona, y relacionado con lo sentimental, sí, económico y sentimental, dice que esto se va a solucionar. O sea, algo económico que esté relacionado con tu pareja, esto se va a solucionar. Leo, respecto a tu economía, los que queráis realizar algo, un proyecto, una venta de vivienda o algo por el estilo, dicen las cartas, o una compra de vivienda, dice, esto se podría iniciar dentro de muy poco. Los Leo que tengáis que solucionar algo a nivel familiar, hablan de un éxito en ese aspecto, ¿eh, Leo? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Y ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, mi queridísimo Leo. Comenzamos con los que estáis solteros. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros, pues aquí dicen las cartas, Leo, que hablan de un éxito en un futuro. Aquí también dicen las cartas, Leo, pero que también hay una persona que no termina de irse, ¿no? O una persona que está en tu vida o que llega a tu vida.
Leo que es alguien como que abarca mucho, una persona que abarca muchísimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir que abarca mucho? Porque es una persona que podría estar en comunicación con otras personas perfectamente, ¿eh? Leo podría estar con otras personas en comunicación. Entonces, aquí dicen las cartas que cuidado con esta primera persona que aparece aquí, porque no sería una persona de cara a futuro para ti, porque hablan que en un futuro es una persona bastante inestable, es una persona que nunca te dejaría clara la relación, en fin. Entonces esta primera persona que aparece aquí, que ahora vamos a ir indagando un poquito más, pues no es, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Leo, ¿hay alguien destinado en tu vida? Sí, por supuesto que sí, hay un sitio al que tú todavía no quieres ir o no quieres hacer un cambio en tu vida o no estás preparado o algo por el estilo. Pero estás empezando una serie de cambios en tu vida que serán los cambios que te lleven a ti hacia esta persona que yo estoy viendo aquí, que será una persona para el compromiso. Es una persona, Leo, que podría ser un poquito mayor que tú, bien, y es una persona que viene con intenciones serias, ¿vale? Intenciones serias. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a ver, mi queridísimo Leo. Solteros. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a ver esta persona, segunda persona que ha aparecido en tu vida, Leo, que para mí sería la persona importante, ¿vale? Para mí sería la importante, ¿ves? Esta persona que hemos visto en un principio dice, está relacionada con el tema laboral, Leo, y esta persona déjala marchar ya porque es una persona que a ti no te va a traer en tu vida lo que es una estabilidad. Es una persona como que siempre vive estancado o estancada con los temas del pasado y demás, ¿ves? Aquí Leo, se ve claramente cómo llegará a ese punto en el que tú estarás entre dos personas, o sea, la persona nueva que aparecerá en tu vida y esta persona del pasado, y sí tendrás que tomar decisiones, ¿vale? Vamos a ver esta persona nueva que hemos visto en tu vida, Leo. Ya hemos visto antes que es una persona que sería un poquito mayor que tú, bien, es una persona con la letra B, simboliza mucho la letra B. Quiero que tengas en cuenta, Leo, el número o fecha, día 19, ¿vale? Que lo tengas en cuenta, que lo tengas presente. Me llama mucho la atención la forma de caminar de esta persona, como un... Como un roneo caminando, o sea, tiene una manera de caminar que llama la atención. Entonces, esta parte quiero que la tengas en cuenta también, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con esta persona nueva que aparece en tu vida. Vamos a ver. Leo, intenciones de esta persona que aparecería en tu vida. Aquí dicen las cartas que en un principio puede ser que los dos vayáis como a pasarla bien, ¿vale? Así lo dicen las cartas, pero aquí sale como eso durará solo un tiempo, te darás un tiempo corto, y te digo de 2 semanas aproximadamente, irás viendo los cambios. Es una persona muy familiar, es una persona que compartirá contigo mucho todos los aspectos familiares, es una persona que te quedará compartir contigo esos encuentros familiares y demás, ¿eh? Ya me contaréis, Leo, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Leo, los que estáis casados en convivencia y novios, hay un estancamiento que hay a día de hoy, que estáis luchando por algo en vuestra historia, ¿no? Aquí dicen las cartas, ese algo por lo que vosotros estáis luchando, pues mira, Leo, al final es algo que se va a conseguir, simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Bien, dice, esta lucha lo único que hace, Leo, es agotarte, gastar energía. Hay una lucha que tú llevas, Leo, con una mujer que dicen las cartas, estás gastando
energía con esta persona gratuitamente. Cuidado, mi queridísimo Leo, muchos de vosotros, y aquí os aviso a los dos. Leo, podría haber una traición de una mujer hacia vosotros dos. Dicen las cartas que sí, que tengáis muchísimo cuidado y muchísimo cuidado también, Leo. ¿Con quién iniciáis proyectos nuevos? Porque aquí sale claramente, pero claramente, cómo esta persona te la jugaría. Dice, una persona a la cual tú se la has jugado, te la jugará. O sea, así lo dicen las cartas. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, que es una persona a lo mejor a la cual, pues bueno, tú te has acercado por interés, con pequeña jugarreta de por medio chiquitita, dice, y cuidado con lo que inicias con esta persona, porque o iniciáis ambas partes, porque así lo dicen las cartas, dice, porque es una persona que podría jugárosla pero bien, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Hay uno de los dos en la relación que se muestra muy inestable por un asunto relacionado con un hijo. Pues hay que tomar una decisión con ese hijo o con esa hija, ¿no? Así lo dicen las cartas. Y la solución es clara. Si no quieres una cosa, pues va a haber otra. Y es esta la que hay. O sea, ahora no me puedes decir quiero esto y ahora quiero lo otro, ¿no? Entonces, aquí hay cierta inestabilidad en la relación y más en uno de los dos porque hay algún tipo de inconveniente con un hijo. Bien, entonces, Leo, esto se va a solucionar de cara a futuro, no os preocupéis, bien. También dicen las cartas aquí, para muchos de vosotros, dice que el pasado intentará regresar o tocar vuestra puerta. Y esto va a descolocar a muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque este pasado, creo, por lo que he visto, que es alguien de mucho tiempo atrás. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novio, pues sí, esta persona sale de muchos años atrás. Dicen que llega como buscando amistad. Leo, todos los que estáis pasando en la relación por una situación delicada, de nervios, de monotonía, aquí dicen las cartas, no te preocupes, Leo, dice porque tu relación no se va a romper ahora mismo, ¿bien? Los caminos los tenéis abiertos en la relación. Lo que sí veo a uno de los dos que tiene que tomar decisiones rápidas. Leo, hay que tomar decisiones rápidas. ¿Ves? Mira, aquí está apareciendo esa traición que yo te he comentado en un principio. Dice, mucho cuidado porque esto está relacionado con algo, figura materna o algo por el estilo. Sí, algo así como una figura materna o alguien relacionado, hermano, hermana, algo así, ¿no? Dicen las cartas que mucho cuidado porque esta persona os podría traicionar en la relación, ¿vale? Leo, yo quiero para muchos de vosotros que tengáis presente también la manera de ser de vuestra persona con la cual estáis, ¿no? Entonces esta persona, tú tienes que entender que es una persona que si tú estás mal, se va a adaptar a que tú a ese malestar. Si tú estás bien, se va a adaptar a que tú estás bien. Entonces, por eso no te puedes quejar tampoco, Leo. Es una persona, digamos, muy camaleónica, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas que debes de tener en cuenta esa personalidad. Y esto cada uno pues lo tiene que aplicar a su historia, el por qué lo dicen las cartas, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, sigue adelante, mi queridísimo Leo. Dice, recibirás o tendrás en tu vida, el universo te pondrá noticias para que tú hagas cambios en tu vida. Serán los cambios más importantes que harás respecto a tu relación o a tu futuro sentimental. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu salud, ¿eh? No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Problemitas de garganta, mi queridísimo Leo, que quiero que le prestes mucha, pero mucha atención, ¿eh? Así que si estáis teniendo algún problemilla de garganta que no
se termina de solucionar, yo te aconsejo que no lo dejes pasar ni un momento más. Vamos a seguir, seguimos, como siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh? Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Leo, te dice: Leo, ¿a ti qué más te da lo que puedan pensar de ti? ¿A quién le tienes tú que demostrar nada? Ese es el mensaje que te dan, Leo. Número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.